Bien, para conocer sobre la compañía limitada es importante conocer los antecedentes históricos que han acompañado a ella. Por ello, hay que destacar que las actividades inherentes del ser humano, que era el comercio y generar su economía, se fomentaron en la sociedad anónima y en la compañía simple. No obstante, por la necesidad de agrupar y que exista una responsabilidad limitada, Alemania fue el primer país que creó esto, que fue en 1892, gracias a la intervención francesa. No obstante, después de 20 años, en Brasil se acogió la primera legislación latinoamericana que tuvo que acoger la compañía limitada, por lo cual esto provocó una gran intervención en toda Latinoamérica, ya que esto se legisló en México, en Uruguay y en demás países, pero en Ecuador se incorpora por primera vez en 1964 la compañía simple. El doctrinario Alonso del Amor determina que la compañía limitada busca recoger varios recursos económicos para generar varios implementos y acciones. Por ello es importante destacar, como señala la siguiente diapositiva. También. Los fundamentos legales en el Ecuador. Existe la Constitución de la República del Ecuador y el Código Civil. En la Constitución de la República del Ecuador nos determina que el trabajo es un derecho humano y por eso se busca preservar la economía, como es en el caso de la compañía limitada, como también reconocer la libertad de empresa y el derecho a la propiedad. En el Código Civil ecuatoriano determina que la sociedad es un contrato unánime y también no hay una sociedad si no existe la voluntad de las partes, por lo cual existe esta compañía que tiene una responsabilidad limitada. Es responsabilidad limitada porque solo responden hasta el número de aportaciones o la cantidad que los accionistas han aportado en ella. También antes de hablar sobre la compañía limitada, cabe recalcar que la capacidad es la aptitud para adquirir y ejercer derechos. En la capacidad civil para contratar podemos destacar la capacidad legal, que es como la regla general que todos tenemos, que somos capaces, excepto a los que la ley los declara. Asimismo, tenemos la capacidad absoluta, en donde entran los dementes, los impúberes y los sordomudos que no pueden darse a entender por escrito ni por ninguna otra manera. Asimismo, tenemos la capacidad relativa. Esta capacidad relativa se llama así, ya que en algún momento esta termina. Por ejemplo, aquí tenemos a los menores adultos, los interdictos y las personas jurídicas. Y los menores adultos entran aquí porque algún rato van a cumplir su mayoría de edad y podrán tener la capacidad absoluta. Los interdictos, algún rato podrá el juez levantarles esto, y las personas jurídicas, ya que tienen un representante legal para poder ejercer todas sus acciones. Ahora sí vamos a entrar a decir el concepto de la compañía limitada. Esto se llama así ya que los socios están limitados por el número de acciones que estos poseen. Como concepto podemos determinar que se constituye entre 2 y hasta 15 personas. Esta tiene responsabilidad limitada por las obligaciones sociales que los socios poseen. También se ha denominado como siempre mercantil, pero cabe destacar que los socios no son comerciantes. En las características más importantes son que se tienen las participaciones, pero estas no son libremente negociables. Además, no se admite suscripción pública de un capital. También la responsabilidad es limitada de los socios, como ya lo habíamos dicho. El capital son las participaciones que los mismos poseen. También se denomina de tipo mercantil, ya que entra en el ámbito de compra, venta o cualquier de este estilo. Y el mínimo de capital para constituir es de $800. Asimismo, las aportaciones que se pueden hacer es en numerario, que es el dinero, o en especies. En cuanto a la personalidad jurídica, nosotros tenemos que entender que el principio de existencia de esta compañía, en primer lugar, es la inscripción en el registro mercantil. Tenemos también la identificación y el patrimonio, que también es importante mencionar para esta compañía. En cuanto a la identificación, debe ser esta individualizada. Tenemos aquí que la representación puede ser por voluntad distinta, por voluntad social y por voluntad individual. En cuanto a la liquidación,
jubilación de esta empresa se puede hacer también por voluntad personal, es decir, que el socio decide terminar con la empresa, ya sea por la quiebra o la compra o venta de la misma. En cuanto al patrimonio, esta compañía no pertenece a los socios, es decir, esta compañía no pertenece a los socios, es decir, es inembargable por deudas personales, es decir, si es que alguno de los socios debe algo al banco, este banco no puede coger patrimonio de la empresa, es decir, ese patrimonio del socio es individual. Ya, la constitución de la empresa, en primer lugar, tenemos que es por capacidad, consentimiento, objeto lícito y causa lícita. Si es que cumple todas estas especificaciones, se puede conformar la empresa legalmente. También tenemos aquí la causa lícita, que son las especificaciones de forma. También tenemos que la empresa está conformada por reformas y forma o constitutivas. En las reformas nosotros encontramos todo lo que tiene que ver con la terminación de la compañía, la validez de la escritura con la que ésta se forma y también las reformas propiamente dichas con las que se formó la compañía limitada. Las formas constitutivas, es decir, aquí son los pasos en los que nosotros vamos a ir inscribiendo a nuestra empresa, creando nuestra empresa. En primer lugar, tenemos que nosotros tener una escritura pública. En segundo lugar, la aprobación de la misma, después la publicación en el extracto y por último la inscripción en el registro mercantil y de sociedades. También como forma constitutiva y como muy importante también es la constitución de una asociación de personas, que es con lo que nosotros vamos a iniciar la empresa. También debemos tener un aporte, como antes ya se había mencionado, el monto con el que nosotros vamos a iniciar, la participación de beneficios y la tipicidad de la misma empresa. Bueno, continuando con el tema, ahora debemos igual tratar sobre el nombre, que el nombre es la razón social, es decir, esta es una fórmula enunciativa de los nombres de los socios. En la denominación objetiva, esta se relaciona con la naturaleza de la actividad que la compañía va a realizar. El nombre de fantasía, este no consta en el diccionario, pero este es producto de la imaginación de los creadores. En cuanto al domicilio, este debe estar en el lugar en que se determine el contrato constitutivo. Capital y reservas. Estos pueden ser en efectivo y especies. El fondo puede ser en las reservas facultativas y en las reservas legales. Ya, y en la administración de la compañía. Junta General de los Socios y el órgano supremo. En las sesiones pueden existir las sesiones ordinarias y extraordinarias y están reguladas por los órganos internos y los órganos externos. Entre los órganos internos tenemos el Consejo de Vigilancia y las comisarías, y en los órganos externos las auditorías externas, que está regulado por la Superintendencia de Compañías. Bueno, yo voy a dar un pequeño resumen de lo que consiste la compañía limitada. Bueno, como hablaron los compañeros, la compañía limitada tiene que tener un monto principal en la aportación de $400. Este monto tiene que ser aportado dentro de un determinado tiempo por las partes accionistas. Luego se tiene que determinar el otro porcentaje, el otro 50%, así con la finalidad de completar los $800, que es la base principal del mismo. Una de las funciones de la compañía limitada es que nos permita a nosotros tener un mayor flujo de movimiento de dinero. Y fueron creadas especialmente para que existen montos superiores a lo que las compañías normales han realizado. Bueno, sobre la administración y cómo se estructura esta administración, vamos a hablar sobre las sesiones. Existen dos tipos de sesiones, las sesiones ordinarias y las sesiones extraordinarias. Las sesiones ordinarias son las que se estipulan un año anterior por los accionistas, en el cual se hablan puntos concretamente específicos, como pueden ser el de los montos que se van a vender, cuánto se ha vendido, cuáles han sido las aportaciones, el tipo de acciones y cómo se debe distribuir dentro de los accionistas del mismo. Las sesiones extraordinarias toman puntos muy específicos en los cuales se tratan situaciones que están pasando dentro de los mismos. Todas estas sesiones ordinarias y extraordinarias quedan constatadas en un acta, y en estas sesiones existe una votación por parte de los socios en la cual se aprueba o se niega la misma. La regulación de las mismas son por órganos internos, el Consejo de Vigilancia y la Comisaría. El Consejo de Vigilancia muchas veces está presidido por los accionistas, y las comisarías están en diferentes departamentos, el cual tiene que rendir cierto tipo de
tiene que enviar al Consejo Superior cierto tipo de documentos en los cuales especifica cómo se encuentra el flujo, el movimiento y cómo se ha realizado la producción. Los órganos externos aquí en el Ecuador es la Superintendencia de Compañías, el cual regula los movimientos monetarios de las mismas y realiza un control en el cual hace que la compañía no realice actos ilícitos como es el lavado de activos o como es el desfalco al fisco. Bueno, esto sobre la administración de la compañía limitada. Vamos a hablar también sobre cuál es la finalidad. La finalidad de la misma es la realización de actos civiles de comercio. Como nosotros sabemos, son los contratos, la compraventa o la obtención de un lucro. Las operaciones mercantiles también, excepto ninguna de estas cosas pueden ser realizadas por bancos, seguros, capitulaciones o ahorros. Y la finalidad social es brindar óptimos servicios de seguridad jurídica y buscar un fin lucrativo. Como habíamos determinado, el fin de esta compañía es obtener un lucro. Voy a dar algunos ejemplos de cuáles son las compañías limitadas más grandes que existen aquí en el país, como es la Favorita Compañía Limitada, el Rosado Compañía Limitada, Novoa Compañía Limitada, Juan el Jury Compañía Limitada, en las cuales las mismas son las que generan más lucro dentro del país y las cuales también han sido creados holdings que distribuyen los capitales de estas mismas. Hasta aquí mi presentación, muchas gracias.